El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva consulta virtual con la creadora y fundadora de este proyecto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de el live que vamos a presentar hoy. Exactamente, muchas gracias por el día de hoy dejarme ser su presentadora. Hoy tenemos la segunda parte de un tema muy importante que se vio la semana pasada, que es neuromielitis óptica, en este caso enfocado dentro de las mujeres. Doctora, ¿qué tal si comenzamos así rápidamente, dando un pequeño contexto de qué es la neuromielitis y lo que vimos la semana Sí, pasada? vamos a resumir rápidamente. Ujú. La neuromielitis óptica, para quien no vio el live de la semana pasada, es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, es decir, que ataca pues tanto al cerebro, el encéfalo, como a la médula espinal. Ujú. Su nombre proviene de neuro, pues ya sabemos, derivado de estas palabras, mielitis que se refiere a médula y óptica, bueno, que ataca principalmente a los nervios ópticos. Ujú. Entonces podemos tener lesiones características tanto a nivel de médula y también ataque a los nervios ópticos. En este caso, en neuromielitis óptica, pues el ataque suele ser en los dos nervios ópticos, Ok. lo que se traduce como una disminución en la visión de los pacientes que los puede llevar a ceguera, Ok. alteración en la percepción de colores o dolor a la realización de los movimientos oculares. Entonces, eso es básicamente. Me faltó ahondar un poquito a la ocasión pasada por qué pasa Ujú. esto. Bueno, pues como les decía, hay autoanticuerpos que atacan unos canales que se llaman canales de acuaporina. Ujú. Acuaporina 4, para ser precisos, que está en relación como a estos intercambios de agua dentro del sistema nervioso central. Ujú. En los pies, que se llaman los podocitos de unas células que se llaman, o de un tipo de neuronas que se llaman astrocitos, que tienen muchas funciones. Entre ellos se encargan de realizar el intercambio, por ejemplo, de nutrientes Ujú. y desechar lo que ya no sirve dentro del sistema nervioso. Ok. Y también pues ayuda, produce una barrera, o forma una barrera más bien, que es la barrera hematoencefálica, Ujú. que hace que muchas cosas no sean permeables al sistema nervioso central. Lo protegen Ok. tanto, es un tipo, como bien su nombre lo dice, una barrera que hace que, por ejemplo, ciertos medicamentos tampoco puedan atravesar esa barrera, o ciertas bacterias, Ujú. por ejemplo, hongos, o sea, no atraviesen la barrera y por lo tanto, pues es un sistema de protección. Ok, Ujú. muy bien. Ya que nos dio un poquito de contexto de lo que se vio la semana pasada, doctora, en este live, en esta consulta virtual, nos vamos a enfocar un poquito más en la neuromielitis óptica que se da en las mujeres. Ujú. ¿Podría decirme cuál es como la diferencia o qué diferencia la neuromielitis, pues en general a la demás parte de la población y a las mujeres en específico? Bueno, también les comentaba que es 9 veces más común en mujeres que hombres, es decir, Ujú. afecta 9 mujeres por cada hombre. Ujú. Entre la edad de los 20 y los 50 años, aunque tiende a tener edades de presentación más tardías, con una edad media de 39 años. Ajá. En realidad, sabemos que afecta más a las mujeres por cuestiones hormonales, no del todo está esclarecido por qué esta relación con las hormonas, aunque sabemos que existe, no está bien clara, y existen algunos otros factores que se están investigando del por qué se Ok. presenta más frecuentemente en las mujeres. Ujú. Otro dato curioso es que afecta más a la población latina. De hecho, es más Ok. común encontrarlos en nuestro tipo de población, en nuestro país, que esclerosis múltiple, que como les mencionaba también la ocasión pasada, es más frecuente de personas que tienen ascendencia europea Ok. o que viven hacia los polos, hacia el polo norte pues, del mundo, ¿no? Entonces, es mucho más común y bueno, anteriormente se consideraba como una variante de esclerosis múltiple. Ujú. Actualmente sabemos que son mecanismos fisiopatológicos completamente diferentes, por lo Ok. cual son entidades independientes una de la otra. Muy bien. Y entonces, doctora, ¿cómo se da más en mujeres? ¿Existe como alguna diferencia dentro de este tratamiento que se le puede dar? No, en realidad las manifestaciones clínicas son las mismas, Ujú. solamente que pues les decía es más común que le dé a una mujer que a un hombre. Ok.
Pero las manifestaciones son lo mismo que hablábamos, los episodios de neuritis óptica, las lesiones en médula espinal que se pueden presentar como alteraciones motoras, es decir, pérdida de la fuerza, Ok. alteraciones sensitivas que sienten adormecimiento de alguna parte del cuerpo, alteración del esfínter urinario fecal, es decir, pacientes que no pueden hacer pipí, pacientes que no contienen poder hacer popó o evacuar. Ujú. Entonces, esos son las manifestaciones que no varían entre hombres y mujeres. Muy bien. Pero por la frecuencia que es más en mujeres, bueno, pues es más alta la sospecha. Muy bien, ok. Ujú. Y bueno, ahorita también mencionaba, por ejemplo, la edad media en las mujeres en las que se presenta esta enfermedad. Es una edad que a lo mejor es un poco después de una persona que quiera como tener hijos, pero si llega a pasar, ¿cómo se abordaría esta enfermedad con una persona que quiere reproducirse? Ok, bueno, generalmente cuando ya tenemos el diagnóstico, Ujú. pues siempre les decimos a los pacientes que deben de ser un embarazo planeado. O sea, no se nos puede olvidar esa palabra, Ujú. que deben de ser embarazos planeados porque a diferencia de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica sí se ha visto que las pacientes que lo tienen, que viven con neuromielitis óptica, tienen un mayor riesgo de presentar abortos espontáneos. Ok. Entonces, o preeclampsia, que es una complicación ya del embarazo, pero si le agregamos que tenemos neuromielitis óptica, Ujú. bueno, aumentamos la posibilidad de tener preeclampsia. Ok. Entonces, se recomienda sí que tengamos una planeación, porque también hay medicamentos que pueden producir abortos espontáneos, Ujú. partos prematuros, algunos reportes de malformaciones fetales, que eso es Ok. lo menos, o sea, lo menos porque en realidad la recomendación o las recomendaciones internacionales es que durante el tiempo de embarazo no se administren este tipo de medicamentos, Ok. que igual que esclerosis múltiple y muchas enfermedades autoinmunes, aquí lo hemos platicado ampliamente, Ujú. pues el sistema inmune, digamos, se apaga o baja su funcionamiento durante el embarazo, Ujú. pues porque el bebé contiene ADN no solamente de la madre, sino también del padre. Sí. Entonces, el sistema inmunológico pues no ataca al bebé. Ok. Entonces, por lo tanto, hay una disminución en la función de este sistema. Pero sí es muy importante que sean embarazos planeados. Y bueno, sí, les tienen que ser las pacientes muy conscientes, perdón, de que existe riesgo pues de parto prematuro o aborto espontáneo, porque sí se ha asociado la presencia de estos anticuerpos contra acuaporina 4 Ujú. y estas complicaciones en el embarazo. Estas complicaciones que menciona del aborto espontáneo se da específicamente por algún factor en el embarazo, digo, por algún factor en la enfermedad. Sí, se ha disminuido, bueno, se ha visto que puede haber una mala calidad de la placenta, por Ujú. ejemplo. Entonces, eso es lo que hace que se pueda presentar los abortos o los partos prematuros. Ok, ¿y esto qué tan riesgoso es para la mamá? O sea, ¿hay una complicación aparte? Bueno, el riesgo de desarrollar Ujú. preeclampsia es hipertensión que se presenta durante el embarazo, Ujú. acompañado, por ejemplo, de que existen proteínas en la orina que llamamos proteinuria. Ujú. Pero hay una complicación más grave. Esto de por sí es grave, o sea, Sí. desarrollar este tipo de hipertensión más proteinuria en el embarazo que llamamos preeclampsia Ujú. es grave, pero si a eso todavía hay una entidad más grave, que es eclampsia, Ujú. que los pacientes pueden presentar crisis convulsivas Ok. por bueno, igual asociada a la hipertensión arterial o algunas otras complicaciones neurológicas que sí pueden llevar a la muerte. Ok. Entonces, pues sí, les decía, muy importante. Claro que el embarazo es una etapa que tiene que ser supervisada por el ginecólogo. Ujú. Ya saben, sus visitas mensuales Sí. y sus ultrasonidos trimestrales y su seguimiento después más Sí. estrecho al final del embarazo. Pero también tiene que tener seguimiento por el neurólogo en caso de que las pacientes pues tengan neuromielitis óptica. Ok, entiendo. O imagino que a lo mejor sí puede ser como un aspecto muy difícil de tratar al momento en el que pues uno se encuentra como planeando un embarazo y aparte teniendo esta enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar el tratamiento que se le puede dar a una mujer embarazada con la que a lo mejor pues no planea un embarazo? O sea, tiene que haber un poquito más
cuidado, ¿en qué aspectos podríamos decir? Bueno, como tal, pues ya no se va a administrar medicamento durante el embarazo. Les decía, afortunadamente, pues hay una disminución en el número de brotes que van a tener las pacientes con neuromielitis óptica, nada más asociado al embarazo. Sin embargo, cuando salen de esta etapa, que es la etapa ya del puerperio o después del embarazo, esa etapa, perdón, pueden tener un aumento en el número de brotes. Es decir, pueden presentar episodios de neuritis, episodios de mielitis. Ahí por eso es que es muy importante la planeación con el neurólogo, en conjunto con el neurólogo, para saber en qué momento reiniciar el medicamento, el tratamiento. Sí. En caso de que la paciente pues no haya planeado el embarazo, pues bueno, pues ahí sí tenemos que tener los ultrasonidos, o sea, trabajamos muy en conjunto con los ginecólogos para ver los ultrasonidos, ver si el bebé tiene alguna malformación, o por ejemplo también ya hay ultrasonidos que se hacen durante el primer trimestre que nos ayudan a calcular riesgo de preeclampsia. Entonces, pues sería también llevaría ese seguimiento muy estrecho con ginecología, porque desafortunadamente pues no hay alguna terapia que haga que el medicamento desaparezca pues de la sangre, ¿no? Sí. Lo que sí es que los tratamientos que damos, como rituximab, por ejemplo, eculizumab, que es otro tratamiento para neuromielitis óptica, debes de esperar al menos un año entre la última administración y el embarazo. Ok. Entonces, lo ideal pues es tener una enfermedad que esté controlada, estar en el mejor momento de la enfermedad para poder buscar el embarazo. Muy bien. Y en cuanto a la calidad de vida de estas mujeres, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, las personas que tuvieron algún brote que no dejó alguna secuela grave en la visión o en la movilidad, por ejemplo, en el control de esfínteres, pues suelen tener una calidad de vida igual a las personas que no tienen neuromielitis óptica. Evidentemente hay que tener tratamiento, no hay cura hasta el momento para esta enfermedad, pero sí hay medicamentos que nos ayudan a lograr el control y evitar brotes. Entonces, una persona, porque anteriormente, y me tocó ver pacientes que tenían diagnóstico de esclerosis múltiple, por ejemplo, neuromielitis óptica, que todavía nos agarra en una edad productiva. Y los trabajos les decían, tú ya no vas a trabajar para nosotros porque tienes tal enfermedad. Sí. ¿No? Como un tanto una discriminación laboral. Sí. Actualmente, con los tratamientos, las personas pueden continuar. Evidentemente que no tengan alguna secuela que les impida, por ejemplo, seguir trabajando, ¿no? Pero si no es así, pues pueden retornar a su vida laboral y intentar llevar pues una vida lo más normal posible. Sí. Evidentemente, si tenemos alguna secuela, pues hay que trabajar mucho en la rehabilitación y necesitan tener un tratamiento para evitar brotes. Ok, muy bien. ¿Y existe una diferencia entre el tratamiento para mujeres con mayor edad que con mujeres un poco más jóvenes? No, la realidad es que todavía tenemos pocos tratamientos para neuromielitis óptica si lo comparamos con esclerosis múltiple, que va mucho más avanzado todavía. Tenemos pocos tratamientos, el que más ofrecemos pues tanto desde la cuestión económica y todo es rituximab. Pero también actualmente podemos utilizar eculizumab y también va a entrar a México ravulizumab, que recién va a llegar a México. O sea, ya se está usando en el mundo, pero estamos esperando la aprobación de aquí de México para poderlo iniciar. Muy bien. ¿Y a qué le podría decir como a estas mujeres que a lo mejor no tienen la ayuda económica que pues desearían para tratarse en esta enfermedad? Pues sí, es una enfermedad difícil, o sea, hay varias instituciones en el país, sobre todo de seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, los que están en servicios como Marina o el servicio de Defensa Nacional, bueno, los que tienen todas este tipo de derechohabiencias, pues tienen la fortuna de tener acceso a este tipo de medicamentos. Igual en el IMSS, igual en el ISSSTE existe este tipo de medicamentos. Evidentemente, pues es un tanto tardado porque no son tampoco medicamentos baratos. O sea, rituximab, que tal vez estamos hablando del medicamento más accesible, pues sí sale el tratamiento entre 60 a 90 mil pesos.
que es difícil para la mayoría de la población que lo podamos pagar. Sí. Entonces también hay que acercarse a estas instituciones, Ujú. existen fundaciones. En el Hospital Universitario aquí de Nuevo León también está la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes, Ok. que también se pueden acercar. Y bueno, si tienen la fortuna pues de tener algún seguro de gastos médicos mayores, también son Ujú. enfermedades pues que se Entran. cubren, que entran. Ujú. Ujú. Muy bien, doctora. Tenemos muy poco tiempo ya para finalizar esta consulta virtual. ¿Tiene alguna recomendación para quienes nos están viendo dentro de este live? Pues sí, o sea, creo que la recomendación más importante es que si tienen algún familiar o ustedes que haya experimentado pérdida de la visión, que tengan problemas de movilización, que estén teniendo como este tipo de brotes que llamamos nosotros, que a lo mejor primero un ojito, después otro ojito, una pierna, luego la otra pierna, luego un brazo, pues se acerquen a los servicios de salud que tengan pues más inmediato. Idealmente pues tienen que ser atendidos por un neurólogo, Ujú. pero pues existen tratamientos afortunadamente en México, también existe pues ya, o sea, tenemos forma de diagnosticarla aquí en el país, que de hecho muchas veces los anticuerpos que utilizamos se mandan a otros países para su análisis, pero afortunadamente pues ya no tienen un costo tan inaccesible como Ujú. al inicio que se empezaba a estudiar esta enfermedad. Otra cosa muy importante, nada más para terminar, Ujú. que los pacientes que tienen neuromielitis óptica tienen también una asociación muy alta con algunas enfermedades que llamamos organoespecíficas, es Ok. decir, como tiroides. Muchos Ujú. pueden tener neuromielitis óptica e hipotiroidismo, por ejemplo, o también pueden tener neuritis óptica y lupus, neuritis óptica y artritis reumatoide, Ok. neuritis óptica y enfermedad de Sjögren. Ujú. Entonces hay que buscarlas también. O Muy sea, bien. es una búsqueda que hay que realizar en todos los pacientes que diagnostiquemos. Muy bien. Y pues si Ujú. tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en las redes sociales. Si necesitan algún neurólogo aquí en Monterrey o en Nuevo León, estamos en The Brain Clinic, que los números, la dirección aparecerá en pantalla. Y también hacemos consultas virtuales, pero también depende mucho de los casos que se puedan atender vía virtual. Y si no, les damos recomendaciones de los neurólogos que conocemos y que están pues en diferentes partes de México y Latinoamérica. Muy bien, exactamente, pues ya le escucharon. Pues nada más les recuerdo así rapidito las redes de la doctora Marce, al igual que sus números de contacto. Aquí producción me va a estar ayudando a dejarlos aquí abajito. Y pues recuerden nada más que esta consulta virtual fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, donde vemos especialidades de hematología, oncología, reumatología y claramente Neurología. neurología. Pues muchas gracias, doctora Marce, muchas gracias por dejarme estar el día de hoy. No, muchas Bueno, gracias, al contrario, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. gracias.